claro, Andrea. Voy a dar un pequeño giro en la charla. Sí. Hemos visto con agrado que estás tomando un ímpetu en la participación en los organismos internacionales, tratándose de estándares. Sin duda alguna, el comercio exterior es un componente muy importante de nuestro país. Las empresas que exportan son muchas y exportan en una cantidad importante. Esto implica generación de empleos y otras cosas como lo has comentado. Pero me gustaría preguntarte, a ti que ya te tocó estar en esos foros, ¿cuál es la relevancia de que nuestro país, a través de sus funcionarios, a través de otras personas, pueda participar en esos foros? ¿Qué es lo que esos foros le dan a México más allá de la simple presencia? ¿Qué nos da, Andrea, estos foros? Y platícanos, porque además entiendo que acabas de estar recientemente en uno de ellos. Sí, pues este punto me parece también muy interesante. Digo, toda la plática es muy interesante, pero el punto de la normalización internacional es también otro reto en el que cuando llegamos a esta gestión, tanto de nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, como de nuestro secretario de Economía, pues advertimos que la presencia de México es tan necesaria como también alentadora para países que ven a México como un referente. Y una de las cosas que nosotros debemos advertir en la participación de nuestro país es que no nada más es la representación, como bien mencionabas, per se del país y, digamos, la marca México de lo que debe de implicar en todos estos organismos, sino el grado de, en este caso, aportación que podemos dar desde la parte técnica, teórica, científica y de normalización a estos organismos. Y esto creo que es algo que cuando te encuentras en este caso en representación del país y escuchas a los demás países, se vuelve una cuestión de, en este caso, de aprendizaje continuo, de ida y vuelta, en donde tú vas con una agenda y con una posición, porque nosotros cuando acudimos vamos con una posición consensuada y previamente analizada con los organismos y las instituciones que traen, en este caso, la parte técnica. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros participamos en algún organismo internacional que tiene que ver con cuestiones en materia de salud, alimentación, traemos previamente un trabajo en donde el equipo de Secretaría de Economía se reúne o nos reunimos con los equipos tanto de Secretaría de Agricultura como de Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para poder generar en este caso esas posiciones conjuntas, trabajar por los intereses en este caso de nuestro país, pero que puedan ser aplicables y replicables en los comités en donde México participa. Entonces se vuelve algo en donde no nada más es la parte económica, digamos, la que se proyecta, sino la parte también técnica que va en este caso ligada pues con las cuestiones en materia de seguridad alimentaria o seguridad electrotécnica o seguridad en la parte en este caso de calidad. Entonces, por eso es tan importante esta suma de trabajo. Ahora bien, cuando México se presenta ya como, digamos, como uno de los países y que forma parte de estos organismos, pues entonces ya viene el tema de qué va a aportar. O sea, va nuestra posición, pero también va qué vamos a aportarle en este caso al mundo. Y entonces se convierte en un ejercicio de sostenibilidad, en donde doy
como país, pero Sí, sí, también recibo. Okay. En donde las actividades y los resultados que se generan, en este caso, con la elaboración, la implementación de una norma o de un estándar internacional, no nada más necesariamente vas a tener beneficio al interior, en este caso, de tu país, ¿no? Digamos, económicamente hablando, sino puede ser que impactes en el desarrollo de regiones de otros continentes. Yeah. Entonces, eso te convierte en un actor y también te convierte en un, beneficiario de estos organismos. Entonces, la participación de México siempre tiene que ser, en este caso, constante, para que podamos, en este caso, lograr pues los fines que ya a nivel, en este caso, digamos, internacional, y que sin duda la regulación y todo lo que es el tema de la relación diplomática la lleva Secretaría de Relaciones Exteriores, pues nosotros seamos ese brazo técnico, ¿no?, que pueda generar las mejores condiciones para el multilateralismo en el que se encuentra, en este caso, México. Y creo que, estoy convencida que la participación que hemos tenido ha sido exitosa, no porque al final del día simplemente nos presentemos, digamos, físicamente, sí, sino por las aportaciones que hemos llevado, por lo que al final del día hemos aprendido y por lo que al final también hemos incidido para poder crear. Entonces, cada día tenemos que hacerlo, digamos, de mayor participación. Hoy yo te puedo decir que estamos muy orgullosos de cómo México, después de algún tiempo en el que, pues digamos, dejó de aparecer en la escena internacional para los temas de normalización internacional, vuelve a ser referente. O sea, recuerdo hace 2 años estuvimos en el Códex Alimentarios, en la CAC, que es la comisión, digamos, más alta del Códex. Recordemos que el Códex forma parte de la FAO y de, en este caso, la OMS. Por lo tanto, cuando nos presentamos hace 2 años, una de las cosas que me dijeron, y de verdad se lo digo a la audiencia porque así fue, qué bueno que regresó México. Qué gusto tener a México porque siempre es un referente para nosotros. ¿Qué países me dijeron eso? Países de Latinoamérica. ¿Por qué hoy a 2 años vuelvo a tocar este punto? Porque hoy a 2 años ya no te dicen qué bueno que está México, ya ahora te buscan. Ya te preguntan, ya te dicen, oye, vamos a hacer esto. O sea, ya la organización como tal del Códex ya nos ve como un actor con el que puede contar para incluso el tema de poder facilitar en la discusión, porque ahorita quiero tocar también ese punto, sí. el a veces tener ciertas diferencias desde el punto de vista técnico, pero que se pueden resolver a la luz de pláticas en las que las diferencias políticas, porque a veces muchas veces son cuestiones políticas, se pueden atenuar con una explicación, con un ceder en algunas cosas y otros países y llegar a acuerdos. Y esos acuerdos verse reflejados en las aprobaciones de normas. Entonces, ha sido muy gratificante. Yo puedo decir que es una de las cosas más gratificantes que me ha tocado vivir en estos prácticamente 2 años de gestión en Secretaría de Economía, y que, bueno, no sería posible sin el liderazgo siempre constante y el apoyo del secretario Marcelo Ebrard. Claro. La visión que tiene nuestro secretario de Economía es una visión en donde tanto nacional como internacionalmente México debe de, en este caso, brillar, y lo está haciendo. Y es algo que nuestra presidenta todo el tiempo lo menciona, lo dice, y no nada más es eso, lo llevamos a cabo. Entonces, brillar no es nada más presentarse, brillar es al final del día poder generar, en este caso, situaciones y contextos en donde la sostenibilidad haga que, más allá de las gestiones, hay aportaciones de México que queden para la posteridad. Y algo que quiero resaltar es precisamente México tiene la presidencia de un comité ante el Códex.
Y este comité es el Comité de Frutas y Hortalizas Frescas. Entonces, cuando llegamos, así como tuvimos el reto del reglamento, bueno, llegamos también y el reto era que tenía ya muchos años que no se realizaba ese comité, en el cual había una norma que tenía, en este caso, repercusiones económicas, por supuesto, favorables para países como Arabia Saudita, Argelia, India, y estaba ahí parada, y esa era la norma de dátiles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos justo el año pasado? Llevar a cabo este comité, reunir e invitar a todos los países que forman parte. Vinieron muchos países, fue una celebración muy, muy cálida y también virtuosa, porque en la conversación, pues obviamente salió esta norma que no había podido ser materia de aprobación. Y permítanme decirles que cuando se dio esta aprobación de norma, antes de que se diera, una de las cosas por las que vimos que no se había aprobado era que había países que no se habían podido entender, más allá de las cuestiones técnicas, por las cuestiones incluso hasta de tema de inclusión. Okay. Y lo comenté con el Códex porque quien representaba a uno de estos países era mujer y los otros que representaban los otros países eran hombres. Y entonces la carga cultural era muy fuerte y entonces a mí la representante de uno de estos países sí se acercó conmigo y me decía, es que nunca me hacen caso, es que doy comentarios, es que explico esto, pero no me, o sea, de verdad no me logro o dar a explicar o nunca me quieren en este caso aceptar. Entonces empezamos a tener la discusión y cuando tuvimos la discusión en plena sesión vi que volvió a haber esta situación y entonces paré la sesión y les dije, a ver, 10 minutos, vamos a parar. Paramos la discusión y entonces nos reunimos Arabia Saudita, México, Argelia, India. Entonces le dije, a ver, ¿tú qué quieres? O sea, me volteé con la representante de, en este caso, Argelia, que es mujer, y le dije, a ver, ¿tú qué quieres? No, pues quiero esto, esto y esto. A ver, ¿y tú qué quieres? No, pues nosotros queremos esto y esto. Y es posible que al final del día podamos generar una redacción en la cual esta parte que tú estás teniendo entre dentro de la misma redacción y no estás cambiando tu idea, tú tampoco, nada más es una redacción diferente. Bueno, pues no lo vemos en este caso mal. ¿Qué te gusta? Fueron quizá 20 minutos en donde al final se llegó a un acuerdo. Y lograron ellos entender lo que habían pasado años de que ella lo explicaba en los comités y no se lograba, sí, ¿no? Y entonces al final del día se logró, bueno, la representante que venía como jefa de delegación lloró en ese momento, de emoción de haber logrado algo que al final del día había pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la normalización internacional? Sí es un tema técnico, sí es un tema de conocimiento, pero también es un tema mucho de habilidades blandas, de liderazgo, de en este caso diplomacia, de poder entender el panorama de lo que está sucediendo y ver que al final del día son cuestiones nada más mínimas en las que hay que, en este caso, trabajar. Entonces, eso ha sido Códex para México. Se aprobó la norma en el comité y después se fue a la CAC en Roma, en la cual estuvimos representados. Nosotros no pudimos asistir personalmente, pero estuvimos representados por el embajador Genaro Lozano. Y una de las cosas que pude advertir a distancia y todo el equipo fue la aprobación casi unánime de todos los países. Abrían el micrófono y decían, felicidades México por el trabajo y felicidades por esta norma. Y así. Y hoy, ¿yo qué te puedo decir? Bueno, se generó una facilitación comercial y se despresurizó el comercio en materia de dátiles, que es importantísimo para Arabia Saudita, es su oro. Ajá. Así como a lo mejor para nosotros el aguacate puede ser nuestro oro, bueno, para ellos son los dátiles, para Argelia, y ha generado en este caso beneficios a nivel regional. Entonces, esa es la participación de México, en donde ahí tú me pudieras decir qué beneficio tuvimos económico, y yo te puedo contestar, nosotros no directamente, pero ellos sí, y eso implica que al final del día te encuentres en un sistema sostenible.
en donde en algún momento tendremos normas como hoy, en donde estamos con la norma de brócoli, que es una norma que estamos nosotros impulsando, en donde vas a tener beneficios, o por ejemplo, la que acabamos ahorita de aprobar, estuvimos en Ginebra y trajimos justo la aprobación de vainilla. Wow. Y vainilla es un producto que representa un porcentaje alto para muchas regiones, sobre todo en este caso Veracruz, Tabasco, Oaxaca, del sur de la región, que representa un beneficio para productores, generación en este caso de empleos, una homologación para el tema de la norma que va a permitir generar en este caso una exportación. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se aprobó ahorita en el tema de Ginebra, sí trae beneficios y desarrollo económico directo para México. Okay. Eso es México en el tema internacional. Quiero adelantar un poco, porque tenemos participación en otros comités y en otros entes internacionales. Por ejemplo, en el IEC, en donde vemos todo el tema de la parte electromecánica. En ISO, tuvimos también ahorita en Ginebra una reunión, en este caso bilateral, en donde pudimos platicar acerca de muchos temas de optimización, en el cual nosotros desde Secretaría de Economía podemos generar una mayor amplitud para los usuarios de las normas ISO, pues porque nosotros formamos parte y somos en este caso miembros de ISO. Entonces, en materia de calidad también estamos ahí, formamos parte de COPAN. Entonces, hay que seguir trabajando con el tema internacional, sin duda. Vamos a tener resultados como los hemos tenido con Codex, así vamos a trabajarlo con cada una. Okay. Y te puedo decir, querido Juan, que esto no sería posible sin un gran equipo que me acompaña en esta, pues bueno, en esta trayectoria, en donde te puedo decir que en vivo tenía yo al equipo conectado. Entonces, para mí eran, no sé, las 9 de la mañana, para ellos era quizá 2 de la mañana, 3 de la mañana, y estaban conectados. Entonces, esto es un trabajo de equipo. Totalmente. Y no podría lograrse todos estos éxitos sin el liderazgo de nuestro secretario de Economía y sin el trabajo fundamental de la Dirección General de Normas y de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Andrea. Oye, un tema que y ahora pues es desde la perspectiva de la vigilancia del mercado que me interesa platicar y entender. En nuestro país, como comentábamos, lleva 30 años pues instrumentando todo un ecosistema con las acreditadoras. Primero era una, ahora ya entiendo tenemos 3, con varios laboratorios, organismos, unidades. Sin embargo, pues una preocupación del sector privado es no terminamos de ver en punto de venta que las normas se estén respetando a cabalidad. Hay diversas iniciativas en tema de vigilancia de mercado, hay preocupación en algunos casos, pues porque tú bien lo decías hace rato, estos objetivos legítimos de interés público, pues estás hablando de salud, estás hablando de seguridad. Entonces, cuando estás hablando de temas de esa relevancia que pueden tener impacto en las personas, en su integridad física, en su salud, en la vida, en su vida, ¿cómo estás viendo tú esa parte? Es interesante que la LIC trae un título de vigilancia de mercado, que no tenía la ley anterior, pero tú, ¿cómo estás visualizando la operación de esto que ahora llamamos vigilancia de mercado, precisamente para fortalecer el sistema completo? Mira, yo creo que sin duda es un reto. Es un reto y yo hoy puedo decir que es una de las áreas de oportunidad. Uno tiene como autoridad también ser muy puntual en donde se está acertando, así como todo lo que platicamos del tema de normalización internacional, pero también en donde se tiene, en este caso, áreas de oportunidad. Pero estas áreas de oportunidad muchas veces son deliberadas porque no por negligencia,
sino muchas veces por una falta de planeación, en donde estructuralmente tenemos, en este caso, organismos o tenemos instituciones sumamente delgadas en el tema de infraestructura de la calidad, y lo digo con toda la responsabilidad que esto conlleva, y no puedes, en este caso, digamos, más allá de darte abasto, pues no puedes hacerlo solo y tienes que hacerlo con un acompañamiento. Las facultades que tenemos dentro de Secretaría de Economía son innegables, y entre estas está el de generar una vigilancia, verificación. Pero imagínense o imagínate, y el público se lo decimos, toda la gama de productos y sectores en el que estamos inmersos y que tenemos que generar esa vigilancia y esa verificación. No dejamos de hacerlo, pero creo que el área de oportunidad que tenemos es que los gobiernos no hemos sabido, y digo así para asumir la responsabilidad de formar parte del gobierno, que no hemos sabido muchas veces, en este caso, priorizar algunos puntos como este, que terminan siendo no corolario, sino terminan siendo parte fundamental del ecosistema. Creo que se apostó mucho por la implementación del tema de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se apostó por el tema de la normalización, se sigue apostando por el tema, en este caso, incluso hasta del tema de los organismos evaluadores de la conformidad. O sea, todo eso se sigue apostando y me parece bien. Pero creo que en donde estamos, digamos, como un poco débiles, es justo en el tema de la vigilancia. Entonces, ¿cómo tienes a una norma que puede ser en materia, digamos, de efectividad, totalmente eficaz en la aplicación de la industria, de consumidores, pero no tienes en este caso la parte, digamos, coercitiva, o la parte de vigilar que al final del día lo estés haciendo bien? Entonces, creo que una de las cosas en donde se ha fallado y que hoy lo estamos trabajando es el de que esto no podemos hacerlo solos. Okay. O sea, la autoridad no puede hacerlo sola, y les voy a decir por qué. Porque si la autoridad se lo dejamos a que sola genere esta verificación, pues tendría que haber prácticamente una institución dedicada únicamente a este tema de la vigilancia y verificación. Tenemos a Profeco y sabemos perfectamente que la función que está haciendo es una función extraordinaria, en donde genera, en este caso, la revisión del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, pero genera este cumplimiento en virtud a temas, en este caso, de etiquetado, algunas cuestiones en materia de composición, lo manda, en este caso, a revisión, a la mejora, a laboratorios, etcétera, pero es una revisión que no necesariamente se va hacia el tema de manufactura, al tema per se de producción literal, de lo que se está haciendo en esa cadena incluso de suministro, ¿no? Que hay 3, 4, en este caso, productos que entran dentro de, al final del día, un solo producto, que es el que al final sale, en este caso, al mercado. Entonces, pues, ¿qué hacemos ante eso? Y una de las cosas que yo sí veo muy puntual y también muy acertada es la creación de observadores o entes que se vuelvan observatorios para esto. Y por eso lo resalto, porque yo sé que en esa incursión también han estado, en este caso, ustedes. Sé perfecto que al final del día esto es un trabajo conjunto, no lo hacen, en este caso, digamos, de una manera solo, sino que va conjunto, pero se reúnen, en este caso, quienes se encuentran dentro de la industria y que les interesa que al final del día esa industria per se mantenga en un alto índice de calidad, de nivel de calidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a través de estos observatorios. Y creo que esto también se vuelve un ejercicio virtuoso, en donde no tendría que haber una cuestión de, en este caso, incluso de a lo mejor, digamos, conflicto de interés, porque los observatorios per se, yo a veces veo y pienso aquel observatorio que se dedique al tema de esta vigilancia, pero a lo mejor también al tema de la normalización, no lo sabemos. O sea, y entonces ahí es a donde, en lugar de que sea a lo mejor una ONE, pues va a ser a lo mejor un ente facultado, y entonces va a entrar también en el tema de la normalización, pero también puede entrar en el tema de la observación. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estos observatorios? Porque entonces la autoridad
en este caso nosotros podemos trabajar de tal forma que generemos planes de acciones con estos mismos observatorios para poder generar estas revisiones. Okay. Y que sean, en este caso, revisiones que al final del día no se conviertan en una cuestión en donde, digamos, que se vuelve algo mecánico, sino más bien algo que sea muy, digamos, espontáneo, pero también derivado de posibles denuncias que nosotros, en este caso, como autoridad, recibamos de, oye, a ver, esta empresa no está cumpliendo con esto o está manifestando tal cuestión, o sea, que es mucho como lo trabaja también en este caso Profeco. Entonces, trabajar de la mano se puede hacer mismo Profeco, nosotros, en este caso estos observatorios, y poder empujar, si no a toda la gama de empresa, poder empujar de manera selectiva para que se convierta en algo en donde, a ver, si te llega a tocar, pues mantente bien, ¿no? Entonces se convierte en un ejercicio preventivo. Okay. Entonces yo estoy totalmente convencida. Si no nos enfocamos al tema, en este caso de la vigilancia y la verificación, no vamos a pasar, digamos, siguientes niveles. Entonces, ¿cuál es el plan que tenemos? Una vez que iniciemos con la publicación del reglamento, queremos reforzar muchísimo esa parte para que sea un 2027, ¿no? En donde empecemos a trabajar de esa manera coordinada con estos observatorios y que se vuelva un ejercicio en donde sea incluso hasta sano. Okay. Hubo apenas una entrevista, una plática que tuve con un tema de cumplimiento y me preguntaban y me decían, a ver, al interior, o sea, digamos como de tu área, o sea, ¿qué te parece el tema del compliance? Y le decía yo, a ver, una de las cosas que hacemos nosotros en mínima parte, pero que la estamos haciendo, es generar mini auditorías. Y esas mini auditorías son autoauditorías, o sea, del mismo equipo tener a gente que al final del día genere auditorías dentro de la misma unidad. Eso forma parte del sistema de cumplimiento porque se vuelve una acción efectiva y también preventiva. Entonces, si tú tienes eso y traes un resultado, pues ya no tienes que estar esperando al órgano fiscalizador, ¿no? Que por supuesto tiene todas las facultades para en cualquier momento revisarme, para ver y detectar las áreas de oportunidad. Bueno, ahora traslademos esto al sistema de infraestructura de la calidad. Si tú tienes verificaciones, más allá de constantes o no, sino que sean selectivas y que hagas un plan de trabajo, y esas verificaciones te va a dar la pauta para que las empresas echen, valga la expresión coloquial, sus barbas a remojar y que empiecen a hacer revisiones para que al final del día, si en algún momento tienen eso, cumplan. Claro. Y entonces, ¿eso en qué se convierte? En una cuestión preventiva que se traslada al tema económico. Sí. Una empresa que cumple no es una empresa que se le pone la palomita por ser la más cumplidora. No, es una empresa efectiva que va a reflejar ese cumplimiento en sus utilidades. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la infraestructura de la calidad, pues a todos nos conviene el tema de la vigilancia. Ahora, para finalizar, si no hacemos el tema de la vigilancia y seguimos postergando o seguimos no apostándole a esta parte o viéndolo nada más del lado de la autoridad lo tiene que hacer, la autoridad lo tiene que hacer. A ver, sí, la autoridad lo tiene que hacer porque estamos facultados, pero no tomar, en este caso, no hacerlo de la mano con organismos, en este caso del sector privado, que no tengan un interés particular, sino que se dedican al tema de ser, en este caso, entes literal, observadores y como observatorios. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener un excelente marco normativo que después no nos traiga los resultados que comentábamos a nivel calidad y a nivel desarrollo y a nivel elevar competitividad y a nivel, en este caso, económico. ¿Por qué? Pues porque se va a volver en una cuestión en donde quien cumpla, va a estar hasta en una situación de posible desventaja, pues porque vas a tener a un sector que al final del día no va a cumplir y va a tener en este caso las mismas ventajas que el que sí va a cumplir.
No puedes hacer eso. Entonces tienes que generar en el mercado ese equilibrio, lo debemos, estamos nosotros facultados para hacerlo, lo estamos haciendo. ¿Cuál es el reto? Mejorar, aumentar y coadyuvar y trabajar de la mano y de manera muy sinérgica con observatorios. Excelente. Estimada Andrea, ha sido una charla muy, muy rica, muy interesante y con ánimo de no abusar de tu tiempo, me gustaría plantearte una última pregunta. Vámonos 10 años al futuro. ¿Cómo te gustaría ver evolucionado el sistema de infraestructura de la calidad de nuestro país? Es decir, una visión retrospectiva, 10 años al futuro, ¿cómo te gustaría verlo? Uy, me voy a ir carta Santa Claus. Ok, vas. La infraestructura de la calidad, estoy convencida que es la punta de lanza del desarrollo de los países. Okay. No nada más países emergentes, países incluso que ya están desarrollados y que lo que quieren es hacer el upgrade, ¿ok? Y creo que una de las cosas que tenemos como reto, y también lo digo con mucha responsabilidad, es que a nivel interior de los gobiernos se sigue viendo como una, digamos, a veces como un mal necesario. A ver, las normas son aburridas, y lo digo a la cámara porque así lo son. Las normas son aburridas, no son sexys. Las normas al final del día detienen mis proyectos, detienen mi incluso talento para crear nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el punto en el cual hoy nos encontramos y que mucha gente, no nada más dentro del gobierno, sino también fuera de, entendemos a las normas. Y el gran paso que tenemos que hacer, y en esa visión a 10 años, sí, es dejarlo de ver como un, en este caso, stopper, como al final del día o algo que me detiene, y verlo como un detonante y como una herramienta que va, en este caso, a catapultar las economías. ¿Cómo logramos eso? Bueno, creo que una de las cosas que a mí me ha tocado ver desde el sector privado, porque mi formación, como tú sabes, es mayor en el sector privado que en el sector público. Y una de las cosas que veía siempre es que si tú no convences a tus consejos de administración, a tu área que genera, en este caso, las decisiones de la empresa, y si tú no convences el tema de que las normas no deben de ser nada más una simple obligación, sino tienes, en este caso, que convertirlas a la parte económica y a utilidad, no puedes generar el impulso a esas áreas y en lugar de verlas como un área preventiva que te va a generar, en este caso, beneficios económicos, la vas a ver como un área resolutiva. Eso a mí me tocó y creo que todavía seguimos viendo muchas empresas que lo ven así. Okay. O sea, las empresas le apuestan a las áreas legales para resolver sus conflictos, ¿no? Sus litigios, etc. Pero no lo ven a nivel preventivo. Bueno, ¿qué veo yo desde el punto público? Igual. Si tú no convences, ¿no?, en este caso, a los gobiernos para que le apuesten al tema de la normalización, se convierte en un punto más allá de, en este caso, pues el cumplimiento per se, y no como una política pública. Es política pública. O sea, la normalización, la infraestructura de la calidad y todo lo que hacemos en esta unidad y dentro de la Secretaría de Economía se convierte en política pública. Claro. Pero no es una política pública que nada más norme y regule. Es una política pública que te hace avanzar,
que te hace, en este caso, que te puedas desarrollar como país. Entonces, el reto, ¿cuál es de aquí a 10 años? Convencer a los gobiernos para que la infraestructura de la calidad sea su punto medular. Okay. Esto es, que si hoy decimos que la infraestructura de la calidad es un término silencioso o es un tema silencioso que camina sin espectaculares, sin anuncios, sin a que al final del día sea algo que me deje, digamos, políticamente hablando, creo que hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que verlo desde el punto de, ¿sabes qué? Esto es mi detonante, mi palanca de desarrollo y le voy a meter con todo al tema de infraestructura de la calidad. Entonces, ¿cómo veo yo en ese sueño? Pues yo veo un México que le apuesta 100% a la infraestructura de la calidad, que incluso, y lo digo también con toda la responsabilidad, que incluso lo deja o lo puede dejar como un brazo, como una institución a nivel secretarial. Hay países que ven y que velan el tema de infraestructura de la calidad desde una secretaría. Y la secretaría se dedica exclusivamente al tema de infraestructura de la calidad. Okay. ¿Por qué yo lo vería como una secretaría? Bueno, porque el tema es transversal. La infraestructura de la calidad lo tenemos de manera transversal en absolutamente todo. En lo que se comercia, pero también en lo que se consume, pero también en lo que implica un tema, como bien mencionaste, de seguridad, pero también en la prestación de servicio, pero también en el tema, en este caso, de lo que implica tu día a día, está en todo. Sí. Entonces, terminas siendo una persona, digamos, cuando conoces el tema de infraestructura de la calidad, que pareciera, porque a veces así pasa, pues que te quieres casi meter en todo, ¿verdad? O estar en todos los temas, pero no es así. No es así, Juan, no es que te quieras meter en todos los temas, es que si toca cualquier cuestión en materia de calidad y en materia, en este caso, de infraestructura, pues tienes que verlo a esa luz. Entonces, ¿cómo hoy los gobiernos, no nada más México, sino muchos gobiernos, cómo lo hacen? Ya que se implementó la política pública en educación, en alimentos, etcétera, después de que se implementó y cuando se vio que no funcionó, entonces regresan al tema de, bueno, ¿por qué no funcionó? Pues porque no funcionó, porque no hiciste, en este caso, a lo mejor, el correcto estudio de impacto, de evaluación, en este caso, en materia regulatoria. O sea, que eso es algo que tiene la infraestructura de la calidad. Sí. Tú no puedes sacar una norma afuera al público general si no tienes un estudio de impacto regulatorio que te diga económicamente cuáles son los beneficios, que te diga económicamente los riesgos, que te diga la parte, en este caso, que implica hasta la cuestión de riesgo político, todo, o sea, ese cálculo es todo. Sí. Por eso, en estos temas, pues no ves nada más abogados, claro. Ves abogados internacionalistas, ciencia política, economistas, internacionalistas, ves en este caso ingenieros. Vaya, ¿por qué? Pues porque necesitas de todas esas visiones, claro, para que al final del día, cuando llegues a la implementación de una norma, pues no sea nada más porque, ay, fíjate, hoy se me ocurrió, no. Es porque estás generando eso para atender una necesidad que tiene, en este caso, el sector, evaluando lo que le va a impactar a tu consumidor final y lo que le va a impactar al final del día en este caso, a la industria, que, dicho sea de paso, pues tienes que también encontrar el equilibrio y no te puedes ir nada más al tema de derechos consumidores. O sea, te vas a derechos consumidor, pero buscas el equilibrio de la industria, pues porque la industria, ¿qué es lo que hace? Genera empleos, genera en este caso inversiones, hace que al final del día le pegue de manera directa a puntos, en este caso para el PIB del país. Entonces, tienes que hacer en este caso un equilibrio. Entonces, vigilas el tema de los derechos, pero también el tema del equilibrio. Entonces, ¿qué veo en 10 años? Pues veo a lo mejor a una Secretaría de Infraestructura de la Calidad, ojalá que lo pueda yo ver. Veo a un gobierno convencido de que la infraestructura de la calidad tiene el desarrollo del país y que a través de ella lo convierte en palanca de desarrollo para traer inversión a nuestro país y para también el generar, en este caso, posibilidad de exportaciones. Y veo a una infraestructura de la calidad que, si bien allá afuera es concebida muy técnica, que podamos lograr, y eso es algo que no nada más lo debe de hacer
una Secretaría de Economía, sino lo tenemos que hacer todos. Buscar un lenguaje ciudadano como acá entre NOMS, para poder ser portavoz y amplificar la voz de la infraestructura de la calidad y que llegue a esa persona que está allá afuera vendiendo, en este caso, en una esquina, con un negocio, tacos, y que sepa por qué es tan importante entrar en el tema de infraestructura de la calidad. Y algo que quiero, con lo que quiero en este caso también apuntalar para terminar. Veo que la infraestructura de la calidad se convierta en palanca de desarrollo y también en una herramienta y posibilidad para bajar el porcentaje de informalidad del país. Okay. O sea, hoy tenemos un porcentaje de informalidad del 54%, ¿no? de informalidad. O sea, estamos viendo que es una economía dominada por el tema de informalidad. Sí. Así hay que decirlo. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo para que a esa persona que vende tacos y que al final del día a lo mejor todavía no esté inserto en la infraestructura de la calidad, haga yo que pueda insertarse? No es un tema de convencimiento. No es el de ver 10 veces esta plática para que, mira, ya me convenció. No. Es darle desde el gobierno y desde los sectores privados los argumentos para que económicamente vea que le va a ser redituable. Okay. Que se van a poder, en este caso, abrir puertas para en este caso, su negocio, que se pueda expandir. Creo que a nadie le va mal crecer. A nadie. Sí. Pero si no le das la herramienta y no le dices cómo puedes crecer, pues difícilmente en este caso puedes hacer. Secretaría de Economía ha trabajado muchísimo dentro de la Subsecretaría de Industria y Comercio, no se diga dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior, pero más dentro de la Subsecretaría de Industria y Comercio, para ayudar y empujar, en este caso, a las MIPYMES, para darles herramientas que al final del día puedan hacer tangible el hecho de que con esas herramientas puedan crecer. Bueno, claro. Yo me voy un paso atrás, y ese paso atrás es, si tenemos una infraestructura de la calidad como política pública y un gobierno le apuesta a esto, entonces te voy a dar la herramienta para decirte por qué te conviene estar inserto y por qué no te conviene estar fuera de la infraestructura de la calidad. Wow. Ojalá. Hacemos votos por... Hagamos votos. Por ver en 10 años. Estimada Andrea, en verdad, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ti, Juan. Me da mucho gusto que pues estemos celebrando contigo nuestro primer año de vida en este esfuerzo de acá entre NOMS, y esperemos no sea la última. Seguramente te daremos lata con otros temas. No, yo feliz. Excelente. Y quiero aprovechar para felicitarte y felicitarles a todas y a todos y decirle a la audiencia, no dejen de ver acá entre NOMS. A mí me parece un ejercicio extraordinario. Imagínense un podcast que te hable acerca de esto. Es como el sueño, ¿no? De todos los que nos gusta el tema de infraestructura de la calidad, y que al final del día lo vuelves algo tangible. Sí. Te felicito, Juan, porque este trabajo que tú estás haciendo es 100% cultura de la legalidad. Es hacer algo por tu país desde la parte, en este caso, de la comunicación, pero también desde la técnica. Yo te felicito, sé que llevas 14, 16 programas y que en estos programas, pues justo se habla de esto, pero que al final del día mucho de lo que se toca es hacerlo tangible a la vida práctica. Y esto es la vida práctica. Yo te agradezco profundamente el que haya tenido la oportunidad de platicar contigo, y quedamos abiertos para que si hay más temas, por favor, yo estoy contenta y atenta para tu invitación. Publicando el reglamento, te damos la tele. Buenísimo, me parece bien. Buenísimo, querido Juan. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos una vez más acá entre NOMS. Nos vemos próximamente.